Hoy vamos a hacer esta pulsera de los 7 nudos. Necesitamos 2 tiras de hilo chino de 70 centímetros cada una, encendedor, tijeras y también vamos a utilizar un pitillo. Vamos a cortar 2 centímetros de este para hacer los nudos. Tomamos las 2 tiras que hemos cortado de 70 centímetros, las vamos a unir y vamos a ir hasta la mitad de las dos. Ahora tomamos el pitillo y enroscamos en él las 2 tiras de hilo que habíamos cortado. Damos 3 vueltas con el hilo en el pitillo, teniendo en cuenta que las tiras del hilo siempre estén parejas para que el acabado sea mucho mejor. Una vez terminemos de dar la tercera vuelta, vamos a tomar el hilo y lo vamos a pasar por dentro del pitillo, de esta manera. Alamos y sacamos el pitillo. Vamos apretando de ambos lados el nudo para que vaya quedando ya con la forma que debe quedar. Así va quedando. Este es el primer nudo. Ahora los otros nudos los vamos a empezar a hacer uno a cada lado para que quede bien distribuido en el hilo que tenemos. Vamos a hacer nuevamente el segundo hilo paso a paso para que ustedes puedan verlo mucho mejor. Listo, ahora repetimos el procedimiento hasta completar los 7 nudos. Si te gusta este video y quieres continuar viendo videos como este, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Una vez y tengamos listos ya los 7 nudos, vamos a hacer la parte final de la pulsera. Vamos a partir del último nudo, vamos a tomar una medida de 9 centímetros y allí vamos a hacer el nudo final. Con este nudo finalizamos la pulsera. Entonces lo que hacemos es que en el extremo cortamos el hilo que nos queda y quemamos con el encendedor. Y hacemos lo mismo con el otro extremo de la pulsera. Ahora vamos a hacer el cierre de la pulsera. Para ello la vamos a poner así, de esta manera, y vamos a pegarla en los extremos con cinta de enmascarar, de esta manera, dejando en el centro un espacio para poder poner el hilo. Este hilo debe de ser de 15 centímetros y vamos a empezar a hacer un tejido para poder hacer el cierre.
Vamos a formar primero una D, así de esta manera, y vamos a pasar el hilo por la parte de abajo. Luego lo sacamos, alamos y listo. Voy a mostrar de nuevo. Formamos la D y en la parte de abajo pasamos el hilo, ahí lo sacamos, alamos y listo. Y terminamos de hacer. Normalmente realizo 3 nudos completos para poder que quede bien. Listo, ahora solo queda cortar los extremos y quemar las puntas como hicimos anteriormente. Así queda ya la pulsera de los 7 nudos. Se usa en la mano izquierda y es para la protección y la buena fortuna. Espero que te haya gustado.